Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de electromagnetismo. En este video vamos a realizar dos ejercicios relacionados con el potencial eléctrico, en donde además relacionaremos el concepto de energía potencial eléctrica y cómo estos dos, potencial y energía potencial, me permiten realizar cálculos de una manera muy sencilla relacionados con el movimiento de partículas en presencia de un campo eléctrico o en presencia de otras partículas. Entonces, como siempre en estos videos de ejercicios, primero vamos a ver las fórmulas que utilizaremos para poder desarrollarlos. Las tenemos aquí en el tablero y tenemos nuestra fórmula de potencial eléctrico, tal como la veíamos en el video anterior, en donde sabemos que el potencial V, y esta V vamos a colocarla como una V mayúscula, y para eso vamos a diferenciarla colocándole dos barritas arriba a la V. Y la podemos calcular multiplicando el valor de la constante eléctrica por el valor de la carga dividido en la distancia. La constante eléctrica la tenemos aquí en nuestros datos. El valor de la carga es la carga que me está generando potencial y la distancia es la distancia desde la carga hasta el punto o la ubicación donde quiero calcular el potencial. Además, tenemos nuestras dos fórmulas ya conocidas, la fórmula de energía potencial eléctrica y la fórmula de energía cinética, las cuales vimos en los ejercicios que desarrollamos para energía potencial eléctrica. Y por último, la relación que existe entre potencial y energía potencial eléctrica, la cual nos dice que el potencial es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces, con estas cuatro fórmulas vamos a desarrollar los dos ejercicios que se nos plantean. Inicialmente, para el primer ejercicio, tenemos el diagrama mostrado acá en el tablero. Este diagrama que nos está indicando que tenemos dos partículas cargadas, una partícula Q1 positiva y una partícula Q2 negativa, en donde nos dan también los valores de estas cargas. La carga 1, que es la positiva roja, tiene un valor de 3.40 nanocoulombs, y la carga 2, que es la negativa, la azul, tiene un valor de menos 7.50 nanocoulombs. Lo primero que debemos hacer, ya sabemos, es estos valores en nanocoulombs, vamos a pasarlos a coulombs, multiplicando por 10 a la menos 9. Y así ya los tenemos en la unidad adecuada para poder realizar los cálculos. Listo. Estas dos partículas se encuentran ubicadas a una distancia de 0.1 metros. Y además el problema nos da dos ubicaciones. La ubicación A, que se encuentra en la mitad de las dos partículas, es decir, a 0.05 metros de cada una, y la ubicación B, que se encuentra aquí en la parte inferior, la cual está a 0.08 metros de Q2 y a 0.06 metros de Q1. Y el problema nos pregunta por el potencial eléctrico V que se genera tanto en el punto A como en el punto B. Entonces, si queremos calcular un potencial eléctrico, ya lo vimos en el ejercicio del video anterior. Si no lo han visto, porfa, pásense por allí, se los dejo por acá arribita, les dejo el enlace. En ese ejercicio veíamos que si queremos calcular el potencial en un punto, debemos sumar todas las contribuciones de potencial generados por las cargas. Entonces, vamos a ir primero al punto A. Para nuestro punto A, el potencial va a ser el potencial que me genera cada una de las dos partículas. ¿Quién me genera potencial en A? Me genera potencial Q2 y me genera potencial Q1. Entonces, eso lo vamos a escribir como la suma del potencial que genera 1 en A más el potencial que genera 2 en A. La contribución de cada partícula. Vamos a calcular cada una de ellas por aparte. Si quiero calcular el potencial que 1 me genera en A, entonces aplico la fórmula de potencial. ¿Qué me dice la fórmula? Constante carga sobre distancia. Entonces, constante 9.0 por 10 a la 9. Valor de la carga. Esto está multiplicando A. El valor de la carga
¿Cuál carga? Si estoy calculando el potencial de 1 en A, pues va a ser el valor de la carga 1. Y este es 3.40 positivo. 3.40 por 10 a la menos 9. Recuerden que el signo nos interesa. Tenemos que colocar el signo acá. Entonces positivo. Dividido en la distancia. ¿La distancia desde dónde a dónde? Desde la partícula 1 hasta el punto A. Y desde 1 hasta A tenemos 0.05 metros. Aquí dividimos en 0.05 metros. Ya con esto nos venimos a la calculadora y tendría 9.0 por 10 a la 9 que multiplica a 3.40 por 10 a la menos 9 dividido en 0.05. Y tengo que mi potencial es de 612 voltios. Unidades de potencial sabemos que son voltios V mayúscula. Ya calculé el potencial que me genera la partícula 1, ahora calculo el que me genera la partícula 2. La partícula 2 en el punto A. Utilizo la misma fórmula. Constante 9.0 por carga sobre distancia. ¿Cuál es el valor de la carga? La carga 2. Y la carga 2 es la azul, que tiene un valor de menos 7.50. Entonces la utilizamos con el negativo. Menos 7.50 por 10 a la menos 9. Dividido en la distancia. Distancia desde 2 hasta A. Y desde 2 hasta A, sabemos que A está ubicado en toda la mitad. Por ende, si esto vale 0.05, esto también vale 0.05. Tendría 0.05. Y así, me voy a la calculadora, tengo el valor de la constante, el valor de la carga, que es menos 7.50, y la distancia de separación. Esto me da un valor de potencial de 1350 voltios negativos. ¿Por qué negativos? Porque esta partícula es negativa, y aquí el negativo de la partícula me genera un potencial negativo. Ya tengo la contribución de la partícula 1, ya tengo la contribución de la partícula 2, simplemente vengo y las sumo para obtener el potencial total en A. Entonces tendría potencial total en A va a ser igual a la contribución de la partícula 1, que es 612 positivo, más la contribución de la partícula 2, que como es negativa, entonces aquí me quedaría negativo, 1350. Y con eso tengo que el potencial en A vendría siendo 738 voltios negativos. Entonces me voy a traer este dato y lo voy a guardar aquí en los datos de mi problema. Una vez que ya lo he calculado en A, voy a repetir el procedimiento para calcularlo en B. Para el caso del punto B, utilizamos el mismo procedimiento. El potencial en el punto B va a ser la suma de la contribución de la partícula 1 más la contribución de la partícula 2. Entonces el punto B está aquí, que es lo que cambia las distancias, ¿ok? Entonces voy a aplicar de nuevo la fórmula constante para el caso de la contribución de la partícula 1 en B, constante por valor de la carga 1 dividido en la distancia desde 1 hasta B. Desde 1 hasta B tengo 0.06 metros. Vengo a la calculadora y tendría que este potencial tiene un valor de 510 voltios positivo. Ahora, para el caso de 2 en B, entonces tendría constante, valor de la carga, dividido en distancia. Distancia desde 2 hasta B. De 2 hasta B la distancia es 0.08 metros. De nuevo, operamos en una calculadora y tendría que esto me da menos 843.75 voltios. Ya con esto
Una vez he calculado las dos contribuciones, las de cada partícula en el punto B, vengo y las sumo. Entonces el potencial total en B va a ser la contribución de 1, que es 510, menos la contribución de 2, que es 843.75. Y con esto tendría que el potencial total en mi punto B sería de 333.75 voltios negativos. Entonces voy a traer y lo voy a guardar este dato acá. Una vez que ya he calculado los potenciales tanto en el punto A como en el punto B, el ejercicio me propone una segunda cuestión. Y dice, ¿cuánto es el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una tercera partícula, Q3, se mueve desde el punto B hacia el punto A? Entonces, vamos acá. Ahora ubicamos una tercera partícula. Nos aparece una tercera partícula aquí en el punto B. Entonces, vamos a simbolizarla de verde. Esta es la partícula Q3, la cual tiene una carga de 3.50 nanocoulombs positiva. Entonces esta partícula es positiva. Y me dice que esta partícula se va a mover desde Q3, desde el punto B, hacia el punto A. Es decir, va a realizar este desplazamiento. Y se va a ubicar aquí, en mi punto A. Entonces recordemos, esto es B y esto es A. Y me pide calcular el trabajo que hace el campo eléctrico que hay en este espacio para mover esta partícula desde aquí hasta aquí. Entonces, si me preguntan por trabajo, tenemos que recordar cómo es la fórmula de trabajo, ¿sí? Que ya la vimos previamente cuando desarrollábamos los ejercicios de potencial eléctrico. Entonces, el trabajo, por definición, es el cambio negativo de la energía potencial eléctrica. Cuando hablamos de cambio, sabemos que es una energía potencial eléctrica final menos una energía potencial eléctrica inicial. Entonces, ¿cuál es mi punto final y cuál es mi punto inicial? Mi punto final es el punto A. Entonces, aquí es la energía potencial eléctrica en A. ¿Y cuál es mi punto inicial? ¿De dónde parte la partícula? Del punto B. Entonces, aquí es mi energía en B. Entonces, si quiero calcular trabajo, necesito conocer la energía potencial eléctrica. Pero yo, ¿qué conozco? Los datos que conozco son los datos de potencial. Potencial en A y potencial en B. ¿Cómo obtengo energía potencial a partir de potencial? Utilizo la relación que hay entre los dos. Esta relación que me dice que el potencial es energía potencial dividido en carga. Pero yo quiero lo contrario, quiero saber a qué es igual la energía potencial. Entonces vengo acá y la despejo. Tengo potencial es igual a energía potencial dividido por carga. Si quiero despejarlo, la carga la paso a multiplicar y tendría que mi potencial eléctrico es igual a el potencial por la carga. Entonces con esto voy a traerme esta expresión aquí a mi fórmula de trabajo para tener el trabajo expresado en función de potencial, que son los datos que conozco. Entonces tendría el trabajo es igual a menos, paréntesis, energía potencial en el punto A, pero lo voy a cambiar. Energía potencial es potencial por carga. Entonces, potencial en el punto A por carga, menos energía potencial en el punto B. Sería potencial en el punto B por carga. Ahora, estos valores de potencial los conozco. ¿Qué sucede con la carga? ¿Quién es la carga? Tengo tres cargas, ¿no? ¿Cómo identifico de qué carga estoy hablando? Pues si quiero hablar de el potencial en A, debo relacionarlo con la carga que está en A. Y en A, ¿qué carga estaría? Estaría la carga 3, que es la que se va a mover. Lo mismo sucede en B. En B, ¿qué carga estaría en B? La carga 3, que es la que se está moviendo. Entonces, este valor de carga es el valor de la carga 3.
Ya conociendo esto, puedo aplicar mi fórmula de trabajo. Para ello tendría, trabajo es menos potencial en A, y el potencial en A me había dado menos 738. Me lo traigo con el signo. Menos 738. ¿Qué multiplica al valor de la carga? Ya dijimos que la carga que se está moviendo es Q3, que es la que pasa del punto B al punto A. Entonces el valor de la carga es la de Q3, que sería 3.50 nanocoulombs, pero si lo queremos pasar a coulombs, por 10 a la menos 9. Entonces lo traigo acá. 3.50 por 10 a la menos 9. La traigo positiva. Si estuviese negativa, me la traigo negativa, ¿ok? Entonces, después me dice la fórmula, menos potencial en B. ¿Cuánto es el potencial en B? Menos 333.75. ¿Qué multiplica al valor de la carga? De nuevo la carga que se mueve es Q3. El valor de la carga es 3.50. Por 10 a la menos 9. Y con esto, voy a cerrar el paréntesis grande, perdón acá. Opero en la calculadora y calculo el trabajo necesario para mover esta partícula, este desplazamiento. Tendría menos el doble paréntesis 738 negativo que multiplica 3.50 por 10 a la menos 9 menos paréntesis menos 333.75 que multiplica 3.50 por 10 a la menos 9. Cerramos los paréntesis y tengo que el trabajo va a ser de 1.41 por 10 a la menos 6. Y si hablamos de trabajo, las unidades de trabajo son joules. Y con esto tenemos calculado el trabajo que ejerce el campo eléctrico o la fuerza eléctrica para desplazar esta partícula desde el punto B hacia el punto A. Tenemos un trabajo positivo. ¿Qué significa que tengamos un trabajo positivo? Que ella está pasando de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. ¿Okay? Está perdiendo su energía. Y si nos damos cuenta, ella está pasando del punto B. El punto B está a menos 333.75 y va hacia el punto A. Y el punto A está a un potencial de menos 738. Es decir, está pasando de un potencial más alto, menos 333, a uno más bajo. Recuerden que entre más negativo sea el número, menor es la magnitud. Entonces está pasando de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Así, en este ejercicio vemos cómo podemos relacionar o cómo el potencial nos sirve para calcular el trabajo de una partícula que se está moviendo. Esta vez prescindiendo del cálculo de energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía potencial la modificamos y la expresamos en función del potencial, que eran los datos que conocíamos. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejercicio, en donde también relacionaremos potencial y energía potencial eléctrica. Para este segundo ejercicio se nos plantea la presencia de una partícula pequeña que tiene una carga de menos 5 microcoulombs y una masa de 2.0 por 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces nos traemos esos datos, esta partícula que la vamos a simbolizar de color verde y tiene una carga negativa de menos 5 microcoulombs y una masa de 2.0 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y el ejercicio nos dice, esta partícula se desplaza desde el punto A, donde el potencial eléctrico es 200 voltios, hacia el punto B, donde el potencial eléctrico son 800 voltios. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener un diagrama en el que tenemos nuestras ubicaciones A y B, donde el potencial aquí son 200 voltios y el potencial aquí son 800. Y nos dice que esta partícula se está desplazando desde A hacia B. Entonces tendría aquí la partícula que inicia en A y tiene un movimiento hacia B en donde va
a llegar. Entonces, después del ejercicio nos dice, la fuerza eléctrica es la única que actúa sobre la partícula. Es decir, ella se está moviendo por acción de una fuerza eléctrica. No nos dice quién está generando la fuerza eléctrica, ni quién es la carga fuente que me está generando campo eléctrico, pero sí nos dice que únicamente se mueve por acción de una fuerza eléctrica. Entonces quiere decir que podemos utilizar las fórmulas de potencial y energía potencial eléctrica para poder resolver. Y después nos da un dato adicional donde nos dice que la partícula, tiene una rapidez en el punto A de 5 metros por segundo. Es decir, aquí en el punto A, la velocidad de la partícula son 5 metros por segundo. Y nos pregunta o nos plantea cuál es la rapidez o cuál es la velocidad de la partícula en el punto B. Entonces, aquí en el punto B, nos pregunta por su velocidad. Recuerden, cuando hablemos de velocidad, la V la trabajamos como minúscula y cuando hablemos de potencial, la V la trabajamos como mayúscula. En este caso, V mayúscula la simbolizamos con dos líneas arriba, así no nos confundimos entre el uno y lo otro. Además nos lo dicen las unidades, velocidad en metros por segundo, potencial en voltios. Entonces, me piden calcular velocidad. Si recordamos los ejercicios que veíamos donde utilizábamos únicamente potencial eléctrico, donde utilizábamos únicamente energía potencial eléctrica, sabemos que si queremos calcular velocidad, lo hacemos a partir de la fórmula de energía cinética. Aquí, a partir de la energía cinética, podemos calcular la velocidad. Entonces, en este caso tendría, para poder usar la fórmula de energía cinética, debo plantear la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía, ¿qué me dice? Que la energía en un punto A debe ser igual a la energía en un punto B. Entonces, esta energía en el punto A está compuesta por una energía cinética más una energía potencial. Y debe ser igual, en A. Y debe ser igual a las mismas dos contribuciones de energía cinética más energía potencial en el punto B. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos términos, a ver cuál conocemos y cuál no. Tengo energía cinética en A. ¿A qué es igual? Es igual a 1 medio de la masa por la velocidad. ¿Conocemos la velocidad en A? Sí, es 5 metros por segundo. Entonces voy a venirme acá y lo voy a calcular. Energía cinética en A es igual a 1 medio de la masa ¿de quién? De la partícula. 2.0 por 10 a la menos 4. Y esto por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de la partícula en el punto A? 5 metros por segundo. Y esta velocidad elevada al cuadrado. Con esto tendría que mi energía cinética en A es igual a 1 medio que multiplica a 2.0 por 10 a la menos 4 y multiplica 5 al cuadrado. Tengo que mi energía es 2.5 por 10 a la menos 3 y si hablamos de energía es joules. Bien, entonces este término de aquí ya lo conozco. Ok. Ahora, siguiente término, energía potencial eléctrica en A. ¿Cómo calculo la energía potencial eléctrica? Nuestra fórmula es constante valor de las cargas sobre distancia. ¿Qué pasa? Aquí no lo puedo calcular de esta manera. ¿Por qué? No conozco la distancia. No conozco las cargas que me están generando energía potencial eléctrica. Entonces no puedo utilizar esta fórmula. Pero puedo valerme de otra relación que conozco. ¿Cuál? La relación entre energía potencial y potencial. ¿Por qué? Porque si la quiero calcular en A, aquí ya conozco el potencial en A y conozco el valor de la carga que está moviéndose, ¿cierto? Que es menos 5 microcoulombs. Entonces, si conozco potencial y si conozco valor de la carga, puedo calcular energía potencial. Vamos a calcularlo. Energía potencial en A va a ser igual a, si despejamos de aquí, la carga está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me quedaría potencial, que el potencial en A son 200 voltios, que multiplica el valor de la carga. El valor de la carga de la partícula que se está moviendo es menos 5.0 microcoulombs. Pero esto lo pasamos a coulombs. Como estamos hablando de micro,
utilizamos por 10 a la menos 6 coulombs. Y aquí tendría que multiplica a menos 5.0 por 10 a la menos 6 coulombs. Con esto ya tengo mi potencial en A, que sería igual a 200 por menos 5.0 exponente menos 6. Y sería menos 1.0 por 10 a la menos 3. Como hablamos de energía potencial, esto está en joules. Entonces ya este término también lo conozco. Ya tengo mi valor de energía cinética y tengo mi valor de energía potencial. Sigamos. Energía cinética en B. ¿Qué necesitamos para la energía cinética en B? La velocidad. Y esa es la que me están pidiendo calcular. Entonces de aquí va a salir mi incógnita. Y mi último término, energía potencial en B. De nuevo, en el punto B, ¿qué conocemos? El valor del potencial. Entonces utilizo el valor del potencial para calcular la energía potencial. Y tendría energía potencial en B va a ser igual a valor del potencial, 800 voltios, que multiplica al valor de la carga. La carga se va a pasar al punto B. Entonces es la carga de mi partícula, menos 5.0 por 10 a la menos 6. Esto me daría un valor de potencial en el punto B de menos 4.0 por 10 a la menos 3 joules. Y ya conozco aquí mi cuarto término. Si ya conozco este y este, despejo a partir de aquí la velocidad y ya puedo calcular la velocidad que me pide en el punto B. Así, despejando tendría esos dos términos, los voy a dejar aquí al lado izquierdo del igual. Cinética en A más potencial en A. Este término que está aquí sumando a la cinética, vamos a pasar a restar. Entonces, menos energía potencial en B. Y esto es igual a la cinética en B, pero la cinética en B, ¿qué es? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Ahora, esta velocidad la quiero despejar, como ya hacemos siempre. La masa que está multiplicando la paso a dividir y el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Con esto tendría 2 veces que multiplica a todos estos tres términos. Cinética más las dos potenciales. Y todo esto dividido por la masa. Y va a ser igual a la velocidad en B. Pero esta velocidad está al cuadrado, entonces si quiero quitar el cuadrado, aplico acá raíz. Y con eso ya tendría una expresión que me permite calcular la velocidad en el punto B. Entonces vamos a reemplazar. La velocidad en el punto B va a ser igual a, tenemos esta fracción que me dice 2 veces la energía cinética en A, y la cinética en A es 2.5 por 10 a la menos 3. Más la energía potencial en A. Entonces, como es negativa, menos 1.0 por 10 a la menos 3. Menos la energía potencial en B, pero esta es negativa, entonces lo voy a colocar acá entre paréntesis para que no me afecte el signo. 4.0 por 10 a la menos 3. Y todo esto dividido en la masa. Y la masa es 2.0 por 10 a la menos 4. Y esto lo coloco entre la raíz. Con esto simplemente me voy a la calculadora y calculo el valor de la velocidad. Tendría raíz de la fracción 2 veces 2.5 exponente menos 3 menos 1.0 exponente menos 3 menos paréntesis menos 4.0 exponente menos 3. Cierro los dos paréntesis y me queda dividido en la masa 2.0 exponente menos 4.
4. Con esto tengo que mi velocidad es 7.42 metros por segundo. Y esta es la respuesta final que me pide el ejercicio. ¿Qué sucedió con la velocidad? La partícula parte con una velocidad de 5 metros por segundo y aumenta su velocidad hasta llegar a 7.42 metros por segundo cuando pasa de un potencial de 200 voltios a un potencial de 800 voltios. Es decir, está aumentando su velocidad, está adquiriendo energía cinética. El campo eléctrico le está entregando energía cinética a través del aumento de la velocidad de la partícula. Entonces, cuando veamos que una partícula pasa de un potencial menor a un potencial mayor, es porque su energía o porque su velocidad está aumentando. Con esto finalizamos los dos ejercicios de este video en donde relacionamos la energía potencial eléctrica con el potencial para poder describir movimientos de partículas cargadas. En el próximo video realizaremos un ejercicio más de una complejidad un poco mayor en donde veremos cómo estas fórmulas de potencial y energía potencial eléctrica nos permiten calcular diferentes parámetros de un cuerpo en movimiento, de una partícula en movimiento. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que esto les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.